tardes, mi querida familia. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en su programa Es el Tiempo. No sé ustedes, pero yo personalmente estoy aprendiendo mucho en cada una de estas entrevistas. Y le damos muchas gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos todos los martes, todos los jueves. De verdad que es un honor y es un privilegio poder entrar en sus hogares. Y me gusta siempre decir la misma frase porque creo que es la que más acomoda, y es que tenemos un elenco de lujo. Un elenco de lujo. Hoy tenemos a John Albritton, que nos va a estar aquí acompañando, a Gloria González de Llauradó y a Paola Laverde de Rojas. Ellos tres van a compartir un tema muy interesante, un tema que por ahí mandé una foto a un amigo y me dice, ¿de qué van a hablar estos tres? Bueno, hoy vamos a hablar hemos denominado este programa a algo así como los míos, los tuyos y los nuestros. Algo así como que la madrastra, el padrastro, pero no el de Cenicienta, el de Blancanieves, algo más nice. Cada uno de ellos tiene una historia interesante que contar, porque de alguna manera tienen los míos, los tuyos y los nuestros. Así que, no sé, comenzamos por Paola, ¿será? Claro que sí. Vamos a que nos cuentes un poquito dónde están los míos, los tuyos, igual Gloria, igual John, y por ahí nos vamos yendo. Claro que sí, Tere, muchas gracias. Buenas tardes a todos, amigos, y bueno, muy honrada de estar aquí acompañando a mis amigos para compartir este tema, que como dice Tere, de pronto no es muy fácil, y así comienzo con mi historia. Realmente, como dice por ahí un dicho, la vida te trae sorpresas te trae la vida, ¿no? Y eso me pasó. Me pasó porque a los 4 años de casada, más o menos, en mi matrimonio, ocurrió una situación en que pues mi esposo fue infiel, y producto de esa infidelidad tuvo una hija que nació fuera del matrimonio. Yo supe de esta historia 2 años después. Prácticamente la niña ya tenía casi 2 años, y bueno, como entenderán, no es algo que estaba planeado en ningún matrimonio, pienso yo, pero les puedo decir que hoy en día, voy un poquito rápido, ha sido como un regalo tener esta hija, que Dios me ha permitido tenerla en una edad ya casi adulta. Me llegó adolescente a mi casa, y bueno, ha sido de gran bendición. Volviendo un poquito atrás, les puedo decir que no es un proceso fácil, ha sido un proceso de día a día, de buscar mucho la ayuda del Señor, la guía de Él. Siento que si no hubiese sido por Él, Tere, no tendríamos la familia que tenemos hoy en día. Considero que mi familia, a pesar de que fue una familia ensamblada, ha sido una familia restaurada. Y les puedo decir que esta hija es una hija maravillosa, es una hija que definitivamente no nació de pronto en mi parte biológica como una madre biológica, con un parto, pero Dios la sembró en mi corazón, y eso es lo lindo, y de eso queremos también hablar, ¿no?, esta tarde. Así es, Paola, y tal vez algunos de ustedes se están preguntando por qué trajimos este tema a colación. Y yo creo que es un tema interesante porque hoy en día la familia tradicional está casi en extinción. Esa familia de papá, mamá y los hijos casi ya no existen, ¿verdad? Y como bien decías, Paola, hay cosas que uno no planifica, pero van saliendo en el camino. Y nuestro objetivo en este programa es que ustedes puedan, de alguna manera, tener un referente de cómo sí y cómo no hacer ciertas cosas. No es que somos los más expertos, pero creo que cada uno de ustedes aporta algo interesante en esta receta que nadie escribe desde el principio, porque nadie viene como quien dice, oye, vamos a cometer este error y vamos a arreglarlo de esta forma. Así que gracias, Paola, por esta introducción. ¿Y qué nos cuentas tú, Gloria, en esa misma línea? En mi caso también no fue tampoco nada fácil. Pues yo me casé jovencita, me casé como a los 22 años, me divorcié a los 30, y pues estaba joven y yo tenía una vida por delante, y pues obviamente yo quería rehacer mi vida y casarme. Y pues me llegó este hombre maravilloso, viudo, con 2 niñas, y bueno, no fue nada fácil al principio porque es viudo, no tenía mamá, o sea, los niños no venían los fines de semana a mi casa, sino que me iba a tocar ser mamá 24/7, y no fue nada fácil. Yo no era muy niñera y no era que me encantaran los niños, pero yo creo que el amor a mi esposo, y Dios me mandó un excelente marido, pues eso hizo que yo también pues pudiera querer a las niñas como mías,
Yo realmente las agarré como de 2, de 4 y de 7 años. Y fue duro, no tanto por las niñas tal vez, pero fue por toda la mirada de toda la familia, pues venía... Era la madrastra. Era la madrastra, todos querían saber cómo las iba a tratar, mirando mucho si había distinciones entre mis hijos y las niñas, y obviamente pues a mí me tocó pues ser ser igual para todos, ¿no? Que si regañaba a uno, regañarlos por igual, amarlos por igual, y no fue tan fácil, realmente nos costó, pero bueno, Dios restaura y Dios es tan maravilloso que ya las niñas tienen 15, 12 años, mis hijos tienen 24, ya está casado, y mi hija 21, y pues somos una familia sumamente feliz, somos felices, y pues Dios ha restaurado la vida de cada uno, y yo creo que haber hecho las cosas tal vez no muy bien al principio, cuando nos divorciamos, pues Dios tiene siempre algo bueno, Dios es tan maravilloso que nos da oportunidades, y pues tuve una súper linda oportunidad, ¿no? Pero no fue fácil. Gracias, Gloria. Así es, no es tan fácil, pero hay esperanza, ¿no? En esta temporada de la restauración. Cuéntanos un poquito tú, John, cómo fue tu historia de los míos, los tuyos y los nuestros. Tienes los míos, los tuyos y los nuestros, ¿verdad? Así mismo es. Y bueno, de mi historia un poco diferente a la de mis amigas aquí presentes, era que siempre soñé tener una hija o un hijo, siempre, desde muy temprano. Y pues después de mi divorcio y el divorcio de mi esposa, pues quería encontrar un matrimonio donde poder realmente hacer una vida. Y tengo la oportunidad de no solamente conocerla a ella, a mi esposa, sino también a que tenía una hija, pues que tenía en ese tiempo 3 años. Si no me falla la memoria, soy fatal con los números, pero por ahí 3 tenía. Y para mí era como un gran sueño de poder ser papá y poder criarla y todo esto. Pero el twist de mi historia es de que siempre soñé, a diferencia de ustedes, era que el padre de la niña fuera un desastre, porque así me daba toda la libertad a mí de poder tomar el rol del padre y listo. Pero acá la situación es que el padre es un excelente padre. El padre biológico de ella es un excelente padre. Y es un tipo sumamente trabajador, un muchacho muy trabajador, lo conozco muy bien. Y realmente ahí es donde se complicaba mi situación. Porque primero por parte de él, proteger a su hija. ¿Quién iba a ser el padrastro de la chiquita? Exacto. Aparte de eso, en mi rol de querer ser padre, no quería que él tampoco se metiera. Entonces era una situación quizás de una batalla. Y como somos hombres al final, y somos hombres que queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, en un momento determinado, y esta era su única hija, y es su única todavía, su única hija, hasta la fecha, él siempre fue enfocado en darle lo mejor, y yo también. Y sin querer, luego realicé en el andar de que estaba en una posición competitiva, y que esto no se trataba de competencia, sino realmente lo mejor que era para la niña. Pero me tocó sufrir, me tocó ceder, me tocó en un momento pensar tantas cosas como ella, por ejemplo, cosas tontas, ¿no? Ver el futuro y decir quién la va a llevar de la mano en la iglesia, como tonterías como esta. Eres bien soñador. No, bien soñador, soy bien Romántico. soñador. Y cosas como esta, o en un momento determinado, cuando llegaron los míos, ¿no? Cómo iba a tratarla a ella, pues ella ya había robado mi corazón, y cómo iba a ser mi relación con ella y con ellos. Ella y ellos, mis hijos naturales. Y en el momento, como preguntas que me he hecho, como en el momento de la herencia, si existe semejante cosa como una herencia, ¿voy a entregarlo por partes iguales o no? Y estas son cosas que me he tenido que preguntar dentro de la vida, llámese así, y del andar, de la cual, pues aparte de sencillamente tomar cómo lo voy a criar. Entonces es muy duro para mí, me costó muchísimo, por ejemplo, el momento que ella tenía que irse de la casa, el 70% del tiempo estaba con nosotros, 30% con su papá biológico, y ese 30% a mí me molestaba, yo no quisiera que ella se fuera nunca, ¿no? Y cositas como esta, verla cómo se iba, y cuando regresaba llegaba otra persona. Entonces no es tan sencillo. Exacto. Esto en el caminar, porque tienes que aprender, como en toda relación, ojo, aquí
y disculpen que me robe el micrófono por Tranquilo, tanto tiempo, estamos pero es súper bien entender de de que todos nosotros venimos con bagajes. Y esto es entender de que cuando venimos para una situación matrimonial, como decía Teresa, en un matrimonio tradicional, por lo general venimos cada uno con un bagaje. Ahora imagínense cuando venimos de divorcios pasados. O sea, venimos con doble bagaje. Y encima de eso, con hijos. Entonces es una responsabilidad mayor. Y no porque, solo con hijos, sino la familia de los hijos, de sí. mis hijos, de los hijos del otro. O sea, es ya no, Total. o sea, exacto, ya es algo mucho más. Total, porque al final, como bien lo has dicho, y como dice el dicho, uno no se casa sencillamente con su esposa, no se casa con la Con familia toda la entera. familia. Entonces Así es. estás hablando de un grupo de personas que están involucradas y como me encantó lo que dijiste, que ponían sus ojos en ti, igualmente el papá biológico de ella, de Ale, estaba pendiente porque es un buen Claro. padre. ¿Quién es este tipo? Y era uno de los temores, inclusive era uno de los temores que él le decía cuando se divorció con mi esposa, él pensaba, ¿quién va a ser el padrastro de mi hija? ¿Quién va a criarla? Y estas son cosas que nos preguntamos todos. Y ahí es donde estas son las cosas que creo que Tere estaba diciendo, y es la parte hermosa del programa donde venimos a exponer nuestros testimonios. No somos expertos, pero somos expertos en nuestras propias vidas. Así es. ¿No? Y ver cómo a través de la vida darnos cuenta que el divorcio, las separaciones, todo esto son conflictos, son situaciones que dividen, pero cómo al final, y podemos tener toda la buena disposición, pero y me van a perdonar, pero si Dios no está en la ecuación, en el medio de esto, yo creo que es el mínimo común de lo que tenemos aquí, si Dios no está en la ecuación, esto es para decir prácticamente casi El resultado imposible. nunca se va a dar. Sí, esto es casi como decir misión imposible. Exacto. 3 o 4, como dice Tom Ajá. Cruise, ¿no? Es una cosa muy difícil. Aquí se enseña el mínimo común denominador de los 3 que estamos aquí. Es que, y lo digo, me corrijo si estoy equivocado, es que sin Dios en la ecuación hubiese sido misión imposible. Totalmente. De Porque No hubiese sido. Hubiese terminado un divorcio ya con Otra otra vez. vez otro. y eso sí. Y Exactamente. perdón, como le decía yo a un muchacho hoy que conversaba, ya después que tú tienes 2 divorcios para el tercero, Uy, aún no. en esta sociedad quebrada, ahora con 3 divorcios y 40 No, años, tú eres un paquete ¿Qué va? quemado. Es un paquetón. Un paquetón. Nadie quiere voltear a ver. Eso es verdad. A ver, vuelvo y hago la misma pregunta que creo que hicimos en el comienzo, porque es bueno establecer una plataforma de lo Sí. que estamos conversando. Y es que hay el plan A y el plan B. Ujú. El plan A es tener que criar a hijos que no son tuyos. Definitivamente. No, por supuesto que no. O sea, personalmente, cuando yo me casé también muy jovencita, como Gloria, de 20 años, y jamás se me ocurrió pensar que iba a tener que criar un hijo que no fuera mío. Y bueno, cuando me pasó, de hecho no fue una elección, me tocó, entendí que en medio de todo lo malo que fue, como decía John, gracias a Dios teníamos algo. No puedo decir que estaba súper firme en la fe, no. Pienso que fue un proceso, pero cuando de verdad tú te afianzas en el Señor, Él, como dice la palabra, Él convierte todo lo malo para bien tuyo, para tu beneficio. Y eso estoy convencida que fue lo que pasó en mi caso. Hay un proceso, obviamente, Tere, de perdonar y... Creo que en el caso En tu tuyo, porque caso. no es el Sí. caso de Gloria, en el Sí, caso de correcto. John, pero la palabra perdonar es clave. Un programa que pronto viene por ahí se llama Los peligros de no perdonar. Exacto. Y sobre todo, tener que tú perdonar a un niño, ¿cierto? Que no tiene culpa de nada. Porque seamos honestos. Cierto. O sea, y esto no es un tema ni siquiera, digamos, espiritual. O sea, nadie decide de qué familia, en qué familia van a nacer. Todos nacemos con el papá y la mamá que nos tocó. Entonces, cuando yo entendí y pude comprender que realmente esta niña, que no era una niña que yo había deseado, como que es contestando tu pregunta, ¿cierto? Era una víctima, digamos así, de la situación, es la que menos responsabilidad tenía o podía tener de todo, pues eso me ayudó también a entender que la tenía, o sea, que, bueno, si yo amo a Dios, ¿cómo no la voy a amar? ¿Cierto? Y tengo que perdonar esta situación y comencé a trabajar en esa posición, en esa decisión de amarla a ella.
Y ahora, obviamente, como les dije, tenemos una familia restaurada. Pero mi consejo es que obviamente tenemos que fortalecer los matrimonios, que nuestros jóvenes busquen también personas de con sus mismos ideales y bueno, evitar al máximo tener después fracasos matrimoniales. Lamentablemente está viendo estadísticas y en Panamá el 29% de los matrimonios han disminuido y están aumentando los casos de divorcio. Incluso ahora en la pandemia, o sea, cifras recientes, ahora en la pandemia se disparó el tema del divorcio. Entonces, sí entendemos que hay una lucha contra el matrimonio y de ahí pues se desprende todo esto, ¿no? Todas estas situaciones que estamos viviendo de familias ya después que se desbaratan y definitivamente por misericordia de Dios es que podemos reunirnos y estar nosotros como estamos hoy en día. Y yo creo que también una cosa bien importante es que ya nosotros pasamos por esto y creo que es importante enseñarle a nuestros hijos. Exacto. Yo creo que si a mí de chiquita me hubieran hablado y hubiera estado clara en qué es el matrimonio, cómo uno va a llevar su matrimonio, que no es fácil, que uno a la primera no se cansa, por aquí todo es de que si no te sientes feliz, la clásica, tienes que ser feliz primero tú y no te importa más nadie y te divorcias. Entonces creo que cuando tú comienzas con unas buenas bases, no va a pasar. Digo, esto no quiere decir que no te pueda Dios restaurar y que nos caímos de alguna manera, pues en tu caso es diferente al mío, pero igual Dios me restauró, Dios restauró mi familia y Dios restauró mi vida, ¿no? Pero también es importante estar con Dios. Yo creo que si tú estás alejado, vuelve y repite lo mismo. Me llama la atención, Gloria, porque los tres han dicho lo mismo, han hablado mucho de estar con Dios, pero ¿qué es exactamente esa receta para el que nos está escuchando, que tiene los míos, los tuyos y los nuestros? Porque me gusta, por ejemplo, eso que estás hablando de que si te vieran instruido, ¿será que hay instrucciones en la palabra de Dios? Claro. ¿Será que sí hay un manual de cómo hacer las cosas para evitar ciertas cosas? Porque, ¿qué pasa? Ahorita los tres tienen hijos suyos, en el caso de John y en el caso de Paola, con la pareja que está actual, pero también los tres tienen los hijos que no son de ustedes. Correcto. Entonces, al final, tenemos una responsabilidad que nos tocó, pedirla o no, nos tocó de educar y de criar. Entonces, y de ser modelos a seguir. Exactamente. Creo que ahí diste en el clavo, Gloria, porque lo que menos tenemos es el ejemplo. Somos muy buenos diciendo, haz Dando órdenes, pero otra cosa es sígueme y haz lo que yo estoy haciendo. Exactamente. ¿Cuál sería exactamente, entrando un poquito más en materia, esos modelos a seguir según las escrituras o según lo que ustedes han tenido como experiencia, que ustedes pueden aportar a personas que lo están escuchando para poder criar a hijos que no son de ustedes, a hijos ajenos que, ojo, yo lo estoy haciendo un poco aquí bruscamente, pero que ya son tus hijos? Claro. Porque no es que tú vas a estar y que no, los míos, no, ya todos son tus hijos. Así es. Bueno, de mi parte y a través de mi experiencia me encantó aprender, primero que nada, que como le decía hoy casualmente a un muchacho, ¿dónde está tu ojo? ¿Dónde enfocamos? Y como bien decía Gloria antes, todos nosotros como seres humanos tenemos la mala, en mi opinión y esta es mi experiencia actual, tenemos siempre como seres humanos tenemos la tendencia a ver nuestras necesidades y nuestra situación y nuestra posición. En el caso de Cristo era ama a tu enemigo como a ti mismo. O sea, ama a tu enemigo. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? Eso es imposible, ¿no? Entonces cuando tú te pones en una posición de esta, y como le decía a este muchacho, el sistema nos dice algo, y cuando ves la palabra y estudias lo que Jesucristo vino a hacer, inclusive en vida, es totalmente contradictorio a un sistema, ¿no? Y por eso es que él le pudo responder a Pilato, pues este mundo no es mi mundo. Entonces ahí nos damos cuenta de que estamos hablando de sistemas que están establecidos, plataformas. Entonces, como tú decías, en el caso de Cristo, Él todo lo da. Así es. Entonces, cuando nos ponen un ejemplo como ese, el otro día casualmente le decía a una muchacha, me decía, ¿qué hago cuando me siento frustrada y quiero agarrar a mis hijos, quiero agarrar a mi esposo y darles pero como una trompada en la cara? Porque ella es una mujer de ejercicio, ¿no? Y fuerte. Y yo le dije, mira, mi receta fue, porque yo también soy muy sanguíneo y muy volátil, era ver el rostro de Cristo frente a la persona. En ese momento que tú estás frustrado, míralo a Él. Y si tú tienes una imagen, obviamente no estamos diciendo de que no hay retrato
que podamos decir que es la cara de Jesucristo, pero cada uno tiene un retrato mental de cómo imagina que es Jesucristo o fue Jesucristo Jesús en un momento determinado. Entonces, cuando tú puedes poner esos ojos, imaginar esos ojos de Jesús, ¿no? Ese amor que brota de él, y puedes poner el rostro de él, imaginarlo frente a la persona. Sí. Para mí eso fue fulminante. Y cuando yo vi esos ojos de amor, esos ojos de perdón que vinieron conmigo, imaginar esos látigos que él recibió allí por mí y por ti y por todos. Y cuando tú puedes ver el ojo del perfecto frente a ti, reflejado en la cara de la otra persona, todo se te desarma. A mí por lo menos se me desarma todo. Y eso fue algo que me sirvió muchísimo al principio. A mí, por lo menos te puedo decir que en mi caso, yo tuve que prepararme. O sea, yo venía de un divorcio y a mí me tocó prepararme, comenzar a restaurar primero mi vida para poder después darle a los demás. O sea, yo no podía dar lo que yo no tenía. Entonces, fue como un tiempo de preparación en el que yo estuve bien metida, conociendo a la palabra y llenándome de ella. Entonces, después todo se dio. O sea, Dios, yo creo que ya Dios me dijo, bueno, ¿estás lista? Te voy a dar esto. Y en mi caso, que yo no era una persona muchachera y Dios me daba 2 niñas chiquitas, yo decía, pero como, ¿por qué? Si yo no sirvo para eso. Bueno, pues Dios de repente vio algo en mí y me dio las 2 niñas y pues son mis hijas y las amo y las adoro. Y me tocó pues sentar, o sea, poner mis bases y ponerme dura en ese aspecto, pues porque ellas venían con unas tradiciones de familias diferentes. Entonces, todo pues como que a uno le toca pues hacer las cosas, pero si no las vas a hacer, si tú no estás bien. Entonces yo creo que ahí de repente a todos nos tocó como un proceso de restauración para poder entonces nosotros entrar al proceso de restaurar todo lo demás, no sé. Sí, creo que has dicho, perdona Paola, has dicho algo clave y es que yo tengo que estar restaurado. Claro. Para yo poder ayudar a otra persona, yo tengo que restaurarme. Seguro. Y cuando tú has pasado por el proceso del divorcio, que no es lo recomendable, no es lo aconsejable, no es lo mejor, pero pasa. Sí. Tan sencillo como eso. Creo que un día vamos a hacer programa del divorcio. Eso pasa. Está pasando mucho, demasiado. Así es. Y creo que una de las cosas que está trayendo el divorcio, que es lo que está complicando los míos, los tuyos y los nuestros, es el egoísmo. Ya, como sí. Ustedes lo estaban diciendo, ¿no? Ahí diste en el clavo, que eso es lo que yo quería aportar en mi caso, ya que yo entendí de que yo tenía que morir a mí. Y esa fue la parte que personalmente a mí más me costó. ¿Y en qué punto? De pronto ustedes tienen buenas relaciones con sus exparejas o con los padres o la familia de tus hijos. En mi caso no es así. Yo no tengo ningún contacto, ni mi esposo, con la mamá de mi hija. Entonces, fue un proceso de yo entender de que, bueno, si yo la amo a ella, o sea, para amarla a ella también tengo que empezar a amar a su mamá. ¿Sí me entienden? Esa parte es muy dura. Es muy difícil, porque es una persona que, pues de verdad, Pero una persona que desbarató tu matrimonio, Por que supuesto. se metió a tratar, porque no lo desbarató, pero trató de Entonces hacerlo. yo pensé, bueno, ya perdoné a mi esposo, la niña está conmigo, fine, o sea, nada más me interesa. Pero realmente no fue así. ¿Por qué? Porque si yo quería llegar a tocar el corazón de ella o permitir que Dios lo hiciera, tenía que ver un modelo de justamente de que de verdad podíamos también dentro de esta ecuación pensar en su mamá y en sus hermanas. Y ha sido una experiencia porque he tenido la oportunidad ya de compartir con las 2 hermanas de ella, una que está en España, otra que está en Colombia, y ahora en diciembre nos dieron permiso para traer a su sobrina. Wow. Y a todas estas me da risa porque la mamá, aunque yo no me hablo con ella, le dice a mi hija, le dice, oye, dale un abrazo a Paola, porque de verdad, wow, qué belleza. O sea, dale las gracias y dale un abrazo. Claro, no que era de parte de ella, Ajá. sino que era de parte de mi hija. Y cuando tú escuchas eso, tú dices, Señor, gracias porque algo está pasando también en esta familia. Y eso es lo lindo, porque no se trata de nosotros, Claro. Así sino es. que se trata del Señor y que se está reflejando. Y yo oro por eso. O sea, nosotros oramos por su mamá, oramos por sus hermanas. Si hay alguna necesidad, eventualmente también las hemos apoyado. Entonces pienso que eso es clave. Eso Sí, es clave en todo este totalmente tema. clave, me conmueve escucharte porque creo que es el amor, el verdadero amor, el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que no busca lo suyo.
es el amor que va a lograr penetrar, curar heridas y resolver asuntos que no están resueltos. Creo que estamos en una sociedad donde la gente no quiere ni a sus propios hijos. Exacto. Entonces, en un momento dado, creo que los tres pueden ser hasta héroes de la nación. Sí, porque la gente no quiere ni a los suyos. Estamos en un momento dado donde se debate la vida de tus propios hijos, el tema del aborto. Ese es un programa que ya pronto saldrá por allí. Ese es un tema. Pero entonces nos vamos al otro tema. Los derechos, todos son mis derechos. Todos los que estamos viendo son mis derechos. Yo tengo derecho, pero la gente no te habla de las obligaciones, ¿no? Así es. Entonces, cuando estamos hablando de derechos y estamos hablando de obligaciones, ¿dónde se mete en la ecuación el hijo del otro? Pero creo que es interesante, y ustedes lo han dicho. O sea, cuando decidieron los tres, bueno, tú no, porque lo tuyo fue impuesto, ya no te tocaba. Pero en el caso de ustedes dos, ustedes sí sabían en lo que se estaban metiendo. Así es. Entonces, ¿cómo yo me voy a casar con una persona que sé que tiene un hijo, una hija, o dos, o tres, o lo que sea, y yo te quiero a ti, pero no quiero tu paquete? ¿Eso qué es? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Es insostenible. Créeme, y conozco gente que es así, que me caso contigo, pero tus hijos que vivan con tu mamá o con la abuelita, pero no voy a vivir contigo. Y eso está súper mal. Antes tú decías, John, me llama la atención, ¿no? Hablabas de herencia y hablabas de ciertas cosas. ¿Qué han pensado? ¿Ya han pensado en las herencias? ¿Cómo manejan esos temas que digamos que son triviales, pero no son triviales, que es el diario vivir, lo común? Si nos pueden contar ejemplos, no sé. Bueno, en mi caso ya eso se habló y son para los tres, en partes iguales, porque pues ella es mi hija. Yo pienso que de nada vale el discurso si no fuese así. Es más, no debería ni siquiera estar aquí sentada si no fuese así. En mi caso igual, en mi caso también. No hay tema de discusión. En mi caso igual, nosotros ya hemos hablado sobre todo, es más, de hecho si algo nos llegara a pasar, mis hijas chiquitas son las que más recibirían porque no han terminado la escuela, ya mis hijos están grandes, así que ya sería así. Pero es que son nuestros hijos, o sea, son todos iguales, así que todo va a ser igual. ¿Qué nos cuentas, John? ¿Hay comidas especiales para los chiquitos, para los grandes, escuelas especiales? ¿Cómo se maneja eso? Todo y por igual. Todo por igual y de tal manera que igual. Para mí, me recuerdo un día, y esto fue cuando estábamos en el banco y por cosas de la vida recibimos una herencia nosotros, yo de mis padres, y estaba en el banco y era una cifra considerable, una bendición grande. Y verdaderamente cuando estaba ahí en el banco te hacen firmar un disclaimer, ¿no? De que en el caso de que la persona fallece, ¿qué vas a hacer con esto? ¿No? Y me acuerdo que hablaba con Melinda y la miraba y en ese tiempo estaba pensando qué hacer y me acuerdo que Ale estaba pequeña todavía y fue un debate, honestamente, porque decía, su papá económicamente está bien, entonces si yo la trato igual, ella recibe una ventaja por encima de los otros. Entonces yo decía, ¿cómo voy a balancear esto? Al final, la decisión es la misma. Ella es mi hija, como ustedes están diciendo, el mínimo nuestro es mi hija, aunque tenga un papá biológico y que aunque puede irle muy bien y que pueda tener dinero, al final son mis hijos por igual y los tengo que tratar por igual. Y están en la misma escuela y están en la misma situación. Y tengo que también ser consono en decir que ustedes están hablando y todos estamos hablando de una situación a nivel cristiana y a nivel de entender cristocéntricamente. En el caso del papá biológico de ella, es un hombre exitoso, un hombre muy inteligente, muy capaz y un hombre que intenta hacer buenas cosas, ¿sí? Pero al final es un ser humano y no es un hombre que tiene una inclinación cristiana ni nada de esto. Por ende, la experiencia que estamos teniendo nosotros ya poniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas ha sido un challenge, o sea, un reto, porque en ese aspecto él, y tengo que nuevamente recalcar que ha sido un hombre sagaz y sabio, porque al final ha sabido respetar la posición, y no hemos tenido conflictos, porque él está entendiendo claramente, siendo un hombre tan inteligente, él ha puesto también su parte de orgullo a un lado, porque él no se entromete necesariamente en las cosas, él permite, él está observando, mas no va de directo, en contra. Y eso ha facilitado muchísimo los procesos en todos los ámbitos. Tengo que decir que hemos sido inclusive bendecidos como eso, porque hay personas de las cuales
viene en una situación contraria, se toman con una experiencia en contra. Hay recelos, hay celos, hay cosas en contienda que van, por ejemplo, porque mi ex esposa me hizo daño o me dejó, entonces yo me voy contra ella, contra su esposo, contra su familia, y usan el mecanismo del hijo para poder tratar de inyectar odio, envidia, pues todo esto que estamos hablando, y lo he escuchado en casos, y es muy triste. Gracias a Dios le digo que no he tenido yo esa experiencia, pero sí ha sido un reto también, porque somos personas que tenemos ya una forma de querer ver a través de lo que el Señor nos quiere decir en casa, y cuando ella va a la casa de su padre biológico, pues no hay estas cosas. Entonces, y ustedes saben qué fácil es poder a veces echar para atrás. Entonces es una cuestión de constancia. Gracias a Dios, ella ha optado y ha tomado la decisión ya a su mayoría de edad de poder elegir seguir a Cristo y estar metida de lleno, porque se ha dado cuenta lo que realmente representa a Jesucristo, no solamente nuestro Señor y Salvador, sino que es un modelo de vida, y cuando seguimos su modelo, lo que Él nos ofrece, tenemos plenitud. Podemos, sin hablar palabrerías acá elevadas, sencillamente podemos encontrar amor, podemos encontrar paz, podemos encontrar unidad, y eso es lo que ella ve y ella puede asimilar ahora que es mayor de edad. Y cuéntenme un poquito, interesante todo lo que están diciendo. Hay un tema que no les he preguntado: ¿cómo se llevan entre ellos, los hermanos? En el caso tuyo, que había una hija, después vino otra fuera del matrimonio y después vino otro hijo, ¿verdad? Acá los dos chiquitos con los dos grandes, y acá la grande con los dos chiquitos. Cuéntame un poquito esa relación de hermanos. Bueno, en mi caso, te puedo decir que para mi hija mayor, que, a ver, está la hija mayor, está el menor, y Valentina está en la mitad. Entonces, por supuesto, tanto para Nicole como para Nicolás fue una sorpresa. Sí les habíamos hablado de ella en alguna ocasión, en algún momento, pero ya cuando ella viene a vivir con nosotros no fue realmente tan fácil, porque pues ella tuvo que compartir habitación con mi hija mayor, con Nicole, y bueno, yo sé que... Antes de esa parte de la convivencia, ¿cómo fue cuando se enteran? ¿Cómo fue esa información? Realmente nosotros hablamos con los dos, y recuerdo que lo conversamos sin dar muchos detalles, simplemente que pues sí, había ocurrido un tema con su papá y tenía una hija en Colombia y que iba a venir a visitarnos. Eso fue en el 2012-2013, cuando iniciamos como a retomar el contacto con la niña. No recuerdo que haya sido algo en ese momento como dramático. No, dramático para nada, no, lo tomaron ambos bien, y pienso que es por lo que hablábamos hace un momento, el tema de que han sido por muchos años instruidos en el amor de Cristo, en el perdón. De verdad que es lo mejor. La palabra es lo mejor. Seguir a Cristo vale la pena. Y lo vi en este caso, pues. Ya después sí hubo temas de ajustes, pero realmente no ha sido nada dramático. ¿Se han podido adaptar como hermanos? Sí, se han podido adaptar. En mi caso no hubo mucho tema, pues mis hijos ya eran adolescentes y mis hijas chiquitas estaban chiquitas, entonces no había tanto tema. No había ese celo, no había roce. No hubo más celos con Vicky, mi hija, con mi esposo, o sea, con Jorge, que con las niñas. Ellas pelean como hermanos, se pegan, se pelean a cada rato, pero yo siempre los veo como hermanos, pues, y los regaño y ellos se pelean y se arreglan. Y el más tema, creo yo, que hubo de repente con el tema de las abuelas, que si veía que se peleaban, por ejemplo, Vicky con Natalia, mi hija grande con la chiquita, entonces como que agarraba rabia porque como no es la nieta, o sea, hubo más problemas, yo pienso, con las abuelas de las niñas que con las mismas niñas. Todas se llevaron súper bien. Interesante. Sí. Y en tu caso también, bueno, hay una diferencia de edad también considerable. Sí, ¿no? Mi caso fue también interesante, creo que es una situación de hijo mayor, hijo sí, en el medio. Son hermanos normales. Ya llegan 10 años de por medio. Esta niña ella es muy reservada. Alexandra es muy de un entorno muy cerrado. Ella le decimos que desde chiquita era una viejita, porque siempre estaba rodeada de gente mayor.
Y claro, ella llegaba un momento de que siempre era privado y en silencio, y le encanta leer sus libros. De muy niña le encantaba leer libros y se iba a su cuarto a leer, y el silencio y esto, y tenía su espacio y su privacidad. Claro, cuando vienen estos dos terremotos, especialmente Jacob, ¿no? Que el varón nace y que es obviamente activo, comenzaba a revolucionarle el espacio de la otra, y la otra, dame mi espacio, no te metas, no sé qué, y él comenzaba a meterse. Y claro, eso, pero ella entendiendo esto y llevándolo, ella sabe perfectamente, y entre ellos tienen un amor muy grande, se aman. Sí. Y más cuando Alexandra se iba, llegó un momento hace unos años, ya cuando ellos tuvieron cierta capacidad de entender cosas, y ella se iba, era decir por qué ella se fue, a dónde va. Entonces, no, va a la casa del papá. ¿Qué? ¿A tu casa? Pero si esta es mi casa, esta es tu casa, ¿cómo que el papá? Si tú eres el papá, no, es que explicar esta situación. Los tíos lo mío y lo nuestro. Los tíos lo mío y lo nuestro. Y cuando llegamos a esa explicación, fue, oh, wow. Entonces quisieron saber quién era, cómo era. Más hasta Alexandra, cosas, chistes, era que cuando Alexandra era niña, siempre iba a la calle con ella y todo el mundo me decía, es idéntica a ti. Es igualita, es una réplica tuya. Entonces hasta en eso el Señor ha sido, no en mi caso, misericordioso, porque hasta en eso tenemos similitudes. Increíble, su papá y Melinda tiene como un gusto y un patrón, porque ambos somos bajitos, cachetones, de ojos claros, entonces tenemos como patrones de las cuales con la naricita así me aplastadita, y ella pues tiene semblante, ¿no? Y todo el mundo dice, olvídate, la mamá se quedó dormida, es igualita a ti la niña. Y ella, Alexandra y yo nos reímos obviamente por la situación, pero hoy por hoy los tres hermanos se llevan de amor. Ella, inclusive Alexandra ahorita que se va para Estados Unidos, ellos están tocados en el corazón, él no quisiera que se fuera su hermana, pero ellas entienden, bueno, que tiene que ir y va a avanzar, y ellos pues aman a su hermano, y ella sé que los ama a ellos. Inclusive hemos hablado en momentos, perdona que hablo demasiado, pero en momentos de intimidad y de cosas, de temas duros, le decimos a Alexandra, tú eres 10 años mayor que tus hermanos, el día de mañana, si tu mamá y yo fallecemos o tenemos una situación, tú tienes que entender que tú eres la responsable, tú tienes un peso de responsabilidad. Okay. Obviamente no eres la que vas a llevar la tutela, pero como hermana mayor tienes que tomar un batón, una batuta, sí, que debes llevar, ¿no? Para asegurar de que ellos sigan adelante y impulsarlos, ¿no? Al máximo como tú lo has recibido. Y ella ha tomado esa responsabilidad de lleno. Así que eso me llena a mí de mucha felicidad. Pero regresando al tema de que tenemos muchas bendiciones, pero no quisiera que esto se tome a mal, a entender de que como hemos sido bendecidos a través de una restauración, es un proceso. Es un patrón, no, es un patrón. Esto no es un patrón a seguir, eso lo quiero poner claro, ¿no? Porque este no es el patrón ideal. Ahora, Dios todo lo malo lo puede transformar en bueno, porque así de grande y así poderoso es Él. Pero de que es el ideal perfecto, creo que era la primera pregunta de Teresa, pues no lo es. Sí, y por allí, por esa misma línea, por ejemplo, no es el caso de ustedes tres, porque los hijos, los agregados que no son de ustedes, hay una diferencia tal vez de edad, que no hubo mayores roces. Sí. Pero bueno, vamos, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes o cómo manejan ese tema que es muy controversial de tener a un grupo de adolescentes viviendo juntos que no son familia? En el tema sexual, sí, ¿verdad? No es lo mismo ver a tu hermana o a tu hermano, que tú no lo ves con ojos de malicia, claro, pero cuando hay otra persona que no es la tuya, entonces de repente, ¿cómo se maneja eso? Yo en mi caso, Christopher sí le lleva como 12 años a las niñas, y sí había que enseñarles como que, hey, porque salían de repente sin toalla corriendo por la casa, no, vístete mi amor, vístete que ahí está Christopher. Entonces como que ellas aprendieron. Y el estrés de las abuelas también, de que de que estaban viviendo con un niño que era más grande. Eso también fue estresante para ellas, pero digo, obviamente después se dieron cuenta que era un buen muchacho y todo, pero sí hubo un tema allí, es verdad. ¿Qué podías tú aportar ahí, Paola? Bueno, en ese caso no tuve problema, realmente, porque Valentina es una niña muy recatada, muy prudente, y pues mis otros hijos... Ya estaba grande. Sí, ya estaba grande, ya llegó grandecita. ¿Qué piensa? No lo digo tanto por la experiencia de ustedes, ¿no? Porque tal vez, como lo dije antes, no es la experiencia de ustedes. Okay. Pero lo digo
¿qué consejo usted le dan a esas situaciones que son muy reales, Claro. que pasan demasiado en nuestro país? Claro. ¿Verdad? Se dan muchos abusos del padrastro, del abuelastro, de la abuela, hasta de las mujeres. Hay abuso. Claro. ¿no? Acabamos de vivir un escándalo en Panamá, en los albergues. Sí, exacto. Y la gente cree que es allí nada más. Eso se está dando en muchas casas. Por supuesto. Y más, o sea, se dan entre los mismos de la misma sangre. Ahora imagínate los que no son de la misma sangre. No sé qué ustedes podrían opinar, aportar y comentar acerca de eso. Yo pienso que cuando hay ese tema se requiere responsabilidad y vigilancia de parte de los adultos que estén en casa. Eso para mí es prioridad. Yo no dejaría, en mi caso personal, no dejaría una niña o un niño con un adolescente. Así sean primos o puede ser el tío. Y de hecho lo viví. Mi hermano convivió conmigo muy joven, iba mucho a mi casa y yo no recuerdo haber dejado nunca a mi hermano solo con mis hijos. Y era mi hermano. No porque tuviese una desconfianza de él, per se, porque para nada, sino que simplemente así nos educó mi mamá. Mi mamá, me acuerdo que ella me decía, a ti tu papá, mi papá, yo no permitía que me cambiara el pañal. Era una cosa como que yo decía, wow. Pero bueno, entiendo que las mamás son muy cuidadosas y así mismo creo que me formé. Yo fui muy cuidadosa en ese tema. Incluso a Richard tampoco le dejaba cambiar el pañal. Igual no lo iba a hacer tampoco. pero era mi tema de pronto. Es interesante porque es una postura, Claro. ¿verdad? Exacto, es Ahora, una es postura. la única postura, está mal que un papá le cambie el pañal. No, De posiblemente repente no, posiblemente yo estaba Claro, extremista. Tal vez estás extremista, Sí. pero es bueno escuchar tu punto, Sí, ¿verdad? sí. Ahora no sé, Sí, Gloria. pero siempre obviamente hay ¿Y estrés. John, qué opinas ahí? Yo creo que siempre hay estrés cuando tú te vas a casar, o sea, te divorciaste, vas a rehacer tu vida, siempre hay como el temor de que, ¿y qué pasa si esta persona con la que yo me caso, o sea, tú no sabes, ¿no? Te corres como un riesgo, ¿no? Pero, no sé, yo en mi caso creo que no, ya por lo menos mi hija estaba grandecita, o sea, no hubo tanto el estrés. Pero O sea, como te decían antes, ¿cuál es el consejo para no. estas personas que viven bajo un mismo techo? Digo, el consejo primero sería cásate, o sea, no te divorcies a la primera, o sea, no sigas nuestros pasos realmente, Dios te restaura, pero no sigas los pasos, o sea, cuando te casas trata de mantener tu matrimonio, meterte con Dios y hacer tu familia y eso sería. En el caso de que ya pasa como a nosotros, es simplemente estar siempre pendiente, estar pendiente y no no ser tampoco fresca de estar, no sé, dejada con las cosas. Hay que estar viendo de cerca a tus hijos, hablando con ellos, conversando, estar viéndolos cerca. O sea, yo creo que a veces los papás y en estos tiempos somos muy dejados y andamos en mil cosas y lo último que le prestamos atención es a los hijos. Y yo creo que no, creo que hay que estar pendiente de los hijos en todos los sentidos. Pero no solamente en la casa, con los amigos, los compañeros, con la tablet, con tantas cosas que pasan, ¿no? Es muy triste cuando tú te enteras a la vuelta de mucho tiempo. He escuchado demasiadas historias cuando la gente viene, que cuando me dejaron con tal tía, con tal abuelo, con el vecino, con la prima, me tocó, metió la mano, hizo lo que tenía que hacer. He escuchado demasiadas historias muy tristes de ese tema y por eso le preguntaba a ustedes que tienen esa responsabilidad, ¿qué consejos daban en cuanto a eso? Y mi consejo es, y parto diciendo que hay un concepto erróneo que está por ahí, de que cuando vemos a cristianos pensamos, o seguidores de Cristo, no voy a decir cristianos con un tag, pero seguidores de Cristo, se imaginan de que somos estas personas con una Biblia bajo la solapa y que estamos como hippies, y que todo es como peace and love, y estamos como en el aire, y todo espiritualoide, y que todo es amor, y que todo es paz, y estamos convencidos de que somos centinelas, somos llamados a ser centinelas. O sea que tenemos que estar observando y estar pilas, porque definitivamente el enemigo lo primero que quiere hacer es invadir. Entonces tenemos que estar siempre cautelosos y siempre cuidadosos de con quién se está relacionando nuestros hijos. Creo que en mi caso ahí sí es a la inversa. Me pongo en el zapato de mi contraparte, de imaginarse de que su hija de 3 años, 4 años, 5 años iba a estar con un padrastro y quién era y cómo iba a ser ese padrastro. Sí, esa es una y que viene con un bagaje. Eso es un muy buen punto porque el que nos está escuchando no necesariamente es la posición de ustedes, es la posición de la contraparte. Eso inquieta y es bueno conversarlo. Y ahí en ese punto sí tengo que decir que él fue cauteloso, pero nuevamente dentro de su cautela supo respetar
Y eso trajo, bueno, y confianza hasta cierto punto en que su ex esposa sería cautelosa y que sería cuidadosa en tomar decisiones correctas. Y allí también tengo una ventaja. Y a mí, Alexandra, créame que cuando era chiquita también al principio era un poco incómodo porque no es que yo quería estar cambiando a la niña, pero a veces, la niña tenía 4 años, estamos viajando y la niña se orina y Melinda no podía atenderla, vaya atiende a su hija, Claro. ¿no? Y enseñarla a alar la cadena y a limpiar a su hija y demás. Entonces al final tú querías el rol, ahora asume tu rol. En el caso mío, no obviamente porque soy una persona que tenía ese tipo de pensamiento y es mi hija, pues no tengo nada, pero ver como estás diciendo tú, Tere, hay casos allá afuera de gente enferma que dice, ojos vemos, corazones no sabemos. Entonces es una cosa bien delicada. Repito, mi consejo, primero hay que ser cuidadosos y cautelosos. Olvídense este cuento espiritualoide y esta idea de que hay que estar así como aloof y que todo es amor y todo basado en el yo. No. Recuerden que cuando se van a casar, como les dijimos al principio, nos vamos a casar con toda la familia. Todo el entorno está involucrado. Como dijo Tere, es un paquete. Y hay que ser cuidadosos, ¿no? Cautelosos, ¿ya? Tanto nosotros como observar las contrapartes, como está diciendo ahorita Tere, y en el caso de la persona. Entonces mi consejo es estar siempre con cautela y obviamente buscar personas y siempre estar rodeados de personas y en el entorno que tienen un temor de Dios, y porque de esa manera también va a atraer o aportar a favor de esto. Hoy en día, en el caso mío, aparte de yo ser el papá o el padrastro de mi primera hija, igual también conozco cantidades de casos de nanas o de empleados, o como lo quieran llamar, o jardineros, gente que ha abusado de niños. Entonces, repito, tenemos que estar Vigilantes. Exacto. Ese es el mejor Sí, yo creo que la consejo. palabra es vigilante y definitivamente les agradezco a cada uno de ustedes por haber compartido este espacio con nosotros. Creo que abrir sus corazones es algo muy, muy bonito, pero sobre todo los felicito porque creo que han mostrado y están mostrando con sus familias, con esos hijos que ustedes no pidieron, pero que les llegaron, ese amor que definitivamente hace la diferencia. Creo que el verdadero amor es el que cambia y transforma a las personas. Y como ustedes empezaron diciendo en el programa, sin ese amor, que ese amor tiene un nombre, es una persona, que es Cristo, es muy difícil lograr hacerlo. Es muy difícil sostener los míos. Es difícil sostener los míos. Los tuyos también va a ser difícil y los nuestros mucho más difícil. Entonces yo creo que definitivamente tiene que haber un cambio, una transformación para que las cosas se puedan seguir dando. No sé si tienen algo último que compartir, porque parece mentira, se nos fue el tiempo. Yo quisiera decir que, como comencé diciendo, esto es algo difícil, pero también es algo bien satisfactorio y algo bonito cuando tú ves, por ejemplo, Natalia, mi hija, me decía, mamá, si yo no hubiera llegado a mi vida, tal vez no hubiera conocido a Cristo. Entonces ella lo ve, o sea, qué bonito que ella puede verlo de esa manera y para mí me hace sentir como que, wow, valió la pena todo lo que ha pasado y realmente Dios es maravilloso. O sea, yo me preguntaba, ¿por qué me diste esas niñas? Y ya yo veo el fruto de eso, así que creo que eso es lo que podría decirte al final. Lindo. Excelente. Yo también aportaría de que, como lo dices tú, Gloria, no es fácil, pero no hay que frustrarse, no hay que desesperarse. No va a ser un proceso fácil, pero con la ayuda del Señor se va a poder lograr. Y algo que personalmente siento que ha sido tal vez lo más complicado es el tema de administrar la disciplina. Aunque tengo una niña muy calmada, porque para qué, de verdad, ella es un regalo inmerecido, es una bendición. Hay momentos en que me entra esas situaciones que tengo que llamar la atención y lo hago o no lo hago, porque si lo hago voy a ser la madrastra malvada. Entonces, no se trata de ser madrastra, vamos a hablar de que somos madres y padres. Y Dios nos enseña de que el hijo que Él ama, Él lo disciplina. Así que no tengamos temor en dar una disciplina basada en el amor, ¿sí? Y bueno, tener tranquilidad de que definitivamente esa persona que estamos levantando, que estamos criando, va a dar fruto en su tiempo. Y yo soy una convencida de que mi hija tiene ministerio para servir al Señor. Y eso de verdad que me llena de mucho gozo. Amén por eso. Y en mi caso, finalizando, entender de que cada vida es una responsabilidad. El Señor nos ha dotado
de esos, yo le llamo inclusive, lo interpreto a la parábola de las monedas, siempre el hecho de viéndolo, o mejor dicho, los talentos de las monedas, perdón, es la palabra correcta, lo veo como los hijos, porque son de Él y no son nuestros. Nosotros llamamos nuestros hijos, realmente son de Él. Así Entonces es. cuando lo tenemos viendo, tenemos esa óptica, no podemos ver de que hay una responsabilidad que Él nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a enterrar? ¿Lo vamos a potencializar? Así es. Y eso es, yo estoy convencido, sin hablar tanta locura, que el día que estemos cara a cara será parte también del llamado. Total. ¿Qué hiciste con lo que te di? Así Porque es. forman parte de esa hermosa vida. Y basándonos en el hecho, como decías tú, los tuyos, los nuestros, ¿no? Juntos, y los ves de que sí se puede, nos damos cuenta que con Él todo se puede. Sin Él, la verdad lo veo muy duro. Nuevamente, para todos mi consejo, he estado 30 y pico de años de mi vida, mucho más de la mitad de mi vida sin Cristo, y unos años con Él, puedo ver lo que Él ha hecho con mi vida y con mi familia. Y por eso a todos, la verdad, esto no se trata de religión. Yo no quiero hablarles de religión, que si es de aquí o que si es de allá. Porque Jesús, cuando vemos la imagen de Jesús, Él hablaba de discípulos seguidores. Y cuando vemos esa idea de seguirlo a Él, ¿no? Que lo ha dicho tantas veces, y podemos entender el modelo que Él nos vino a mostrar, y decidimos, optamos por seguirlo, créame de que funciona. Y podemos lograrlo. Así es. Gracias a los tres, gracias por este Feli. tiempo que hemos podido compartir. Y definitivamente uno no espera, yo no tengo ninguna experiencia como la de ustedes, pero yo no sé qué me depara el futuro. Yo no sé las vueltas que da la vida, yo no sé si el día de mañana uno queda viudo, y me toca después volver a casarme, y me tocan 7 hijos que yo no pedí. Uno nunca sabe qué les para el futuro, no solamente para mí como persona, para mis hijas, uno no sabe. Uno no sabe, y yo creo que, como bien ustedes dijeron, hay los ideales, hay lo que el Señor dice: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero también la palabra dice que hasta que la muerte los separe, y que el hombre y la mujer que quedan viudos o solteros pueden volver a casarse. Y hay una probabilidad muy grande, si tú te vuelves a casar, de que tú tengas que criar a hijos que no son los tuyos. Y me gustó eso que decías tú, Johnny. Al final es una administración. Nos tocaron, la vida me los puso al frente, bien buscado o no bien buscado. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con cariño. Jesucristo es un ejemplo, porque fue criado por un padre y una madre, que al final no era ni su padre ni su madre. En sí y no, es relativo, ¿me entiendes? Y podemos ver muchos casos en las escrituras, pero sobre todo en nuestra propia experiencia. Creo que todo lo que nos llegue a la mano tenemos que hacerlo como para con Él. Y eso siempre será con amor, con excelencia y sin nada de egoísmo. Gracias nuevamente por habernos sintonizado. No se pierdan, su programa es el tiempo de aprender. Estamos aprendiendo cosas buenas, nuevas y edificantes, que muchas no nos las sabíamos. Así que gracias nuevamente. Yo aprendí hoy algo nuevo con cada uno de ustedes. Así que nos vemos próximamente en su programa Es el Tiempo. Gracias.